La vigencia del pensamiento de Carl Menger en el siglo XXI. Desarrollar el pensamiento de Carl Menger en el contexto del siglo XXI implica reconocer cómo sus ideas fundamentales sobre la subjetividad del valor, el papel del individuo en la economía y la crítica a las intervenciones gubernamentales han evolucionado y han sido aplicadas en nuevas áreas de la economía moderna. A continuación, se exploran en detalle las aplicaciones contemporáneas, las nuevas teorías derivadas de su trabajo y ejemplos reales que ilustran la vigencia y expansión del pensamiento mengeriano en la economía actual. 1. Aplicaciones modernas del pensamiento de Menger. A. Economía del comportamiento y teoría de la elección. La subjetividad del valor, que es central en la obra de Menger, ha encontrado una resonancia significativa en la economía del comportamiento. Esta rama de la economía examina cómo los individuos toman decisiones económicas que a menudo se desvían de la racionalidad perfecta postulada por modelos económicos tradicionales. Ejemplo 1. Sesgo del marco, Framing Effect. El sesgo del marco es un concepto de la economía del comportamiento que se refiere a cómo la forma en que se presenta una opción puede afectar la decisión del individuo. Este fenómeno está alineado con la idea mengeriana de que el valor es subjetivo y depende de la percepción del individuo en un contexto específico. Por ejemplo, un estudio demostró que las personas están más dispuestas a aceptar un tratamiento médico si se les dice que tiene un 90% de éxito en lugar de un 10% de fracaso, a pesar de que ambos enunciados describen el mismo riesgo. Esto muestra cómo la subjetividad influye en la toma de decisiones, un principio que Menger anticipó en su análisis del valor. Ejemplo 2. Teoría de la perspectiva, Prospect Theory. La teoría de la perspectiva, desarrollada por Daniel Kahneman y Emma Tversky, es otro ejemplo de la influencia del pensamiento mengeriano. Esta teoría sugiere que los individuos valoran las ganancias y las pérdidas de manera diferente, lo que resulta en decisiones que no siempre son racionales desde un punto de vista económico tradicional. Por ejemplo, las personas tienden a ser aversas a la pérdida, lo que significa que prefieren evitar una pérdida que ganar una cantidad equivalente, reflejando así la subjetividad del valor y la importancia de la percepción individual en la economía. B. Emprendimiento e innovación. El énfasis de Menger en la acción individual y la creación de valor ha sido fundamental en el estudio moderno del emprendimiento, donde los empresarios son vistos como catalizadores del cambio económico y creadores de valor a través de la innovación. Ejemplo 1. Silicon Valley Startups. Silicon Valley es un ejemplo contemporáneo de cómo la percepción subjetiva del valor y la innovación individual pueden transformar economías enteras. Empresas como Apple, Google y Facebook fueron fundadas por individuos que identificaron oportunidades basadas en necesidades no satisfechas en el mercado. La creación de nuevos productos y servicios, como el iPhone o las redes sociales, se basa en la capacidad de estos emprendedores para prever el valor que los consumidores asignarían a estas innovaciones. Esto se alinea con la idea de Menger de que el valor es subjetivo y puede ser moldeado por la visión y la acción individual. Ejemplo 2. Economía de la innovación y patentes. La economía de la innovación, que estudia cómo se generan y difunden las nuevas tecnologías, también refleja las ideas de Menger. Las patentes, por ejemplo, son una forma de reconocer el valor subjetivo creado por los innovadores. La existencia de patentes incentiva la creación de nuevas tecnologías, ya que los inventores perciben un valor significativo en la protección legal de sus innovaciones. Esto resalta cómo el valor subjetivo y la percepción individual juegan un papel crucial en la dinámica de la innovación. C. Economías digitales y mercados en línea. En las economías digitales, donde las transacciones se realizan a través de plataformas en línea, la teoría del valor subjetivo de Menger se manifiesta de manera prominente. Los mercados en línea permiten una determinación dinámica de precios basada en la oferta y demanda percibida, reflejando la idea mengeriana de que el valor es fluido y depende de las preferencias individuales. Ejemplo 1. Plataformas de subastas en línea.
eBay es un ejemplo clásico de cómo las plataformas de subastas en línea aplican el principio del valor subjetivo. Los precios de los artículos subastados no están fijados de antemano, sino que se determinan a través de la interacción entre compradores y vendedores, cada uno asignando un valor subjetivo al artículo. Este proceso de descubrimiento de precios refleja la teoría de Menger, donde el valor de un bien no es intrínseco sino determinado por la utilidad marginal que cada individuo le asigna. Ejemplo 2. Modelos de negocio basados en freemium. Las aplicaciones y servicios digitales que utilizan el modelo de negocio freemium también reflejan la subjetividad del valor. Los usuarios pueden acceder a una versión básica de un servicio de forma gratuita, pero deben pagar por características adicionales. La percepción individual del valor de estas características adicionales determina si los usuarios están dispuestos a pagar por ellas. Spotify y Dropbox, por ejemplo, utilizan este modelo, donde el valor percibido por los usuarios de las versiones premium impulsa las decisiones de compra. 2. Nuevas teorías derivadas del pensamiento de Menger. A. Teoría de los ciclos económicos. La teoría austríaca del ciclo económico, TACE, derivada de las ideas de Menger y desarrollada por Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, ha ganado relevancia en el análisis de las crisis financieras y económicas del siglo XXI. Ejemplo 1. Crisis financiera de 2008. La crisis financiera global de 2008 es un caso donde la TACE ofrece una explicación coherente de los eventos que llevaron a la recesión. Según esta teoría, las tasas de interés artificialmente bajas y la expansión crediticia promovida por los bancos centrales llevaron a un boom insostenible en el mercado inmobiliario y en otros sectores. Este boom fue seguido por una inevitable corrección del mercado, manifestándose en una recesión profunda. La TACE sugiere que estas crisis cíclicas son el resultado de malas inversiones inducidas por políticas monetarias expansivas, un argumento que tiene sus raíces en la obra de Menger sobre la estructura del capital y la temporalidad de la producción. Ejemplo 2. Críticas a la política monetaria actual. En el siglo XXI, la teoría de los ciclos económicos también ha sido utilizada para criticar las políticas monetarias expansivas post-2008, donde los bancos centrales han mantenido tasas de interés cercanas a cero y han implementado políticas de expansión cuantitativa. Economistas inspirados en Menger han argumentado que estas políticas pueden estar sentando las bases para futuras burbujas y recesiones, al distorsionar los precios relativos del capital y provocar malas asignaciones de recursos en la economía. B. Dinero digital y criptomonedas. La evolución del dinero digital, especialmente en forma de criptomonedas, es otra área donde el pensamiento de Menger sobre el dinero y el valor ha demostrado ser influyente. Ejemplo 1. Bitcoin y la descentralización del dinero. Bitcoin, creado en 2009, es un ejemplo de cómo las ideas de Menger sobre la naturaleza del dinero han sido aplicadas en el siglo XXI. Menger argumentó que el dinero es una creación social que surge espontáneamente en el mercado a medida que los individuos buscan un medio de intercambio comúnmente aceptado. Bitcoin, una moneda descentralizada y no controlada por ningún gobierno, refleja esta visión, siendo adoptada por individuos y comunidades que valoran la independencia del sistema monetario tradicional. La adopción de Bitcoin como una reserva de valor en economías con alta inflación, como Venezuela y Argentina, ilustra cómo el valor subjetivo y la confianza individual pueden dar lugar a nuevas formas de dinero en la economía global. Ejemplo 2. Smart Contracts y finanzas descentralizadas, DeFi. La tecnología blockchain ha dado lugar a las finanzas descentralizadas, DeFi, donde los contratos inteligentes permiten la ejecución automática de transacciones sin intermediarios. Estos desarrollos reflejan la evolución del pensamiento mengeriano, ya que la creación de valor y la confianza en estos sistemas se basa en la percepción subjetiva de la seguridad y la eficiencia que ofrecen en comparación con las finanzas tradicionales. Por ejemplo, plataformas como Ethereum permiten la creación de contratos inteligentes que ejecutan acuerdos financieros automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones,
Desafiando las nociones tradicionales de intermediación financiera. 3. Ejemplos reales de la vigencia del pensamiento de Menger. A. Crisis financiera global de 2008. La crisis de 2008 es un ejemplo prominente de cómo las ideas de Menger, especialmente las desarrolladas en la teoría austríaca del ciclo económico, siguen siendo relevantes. Ejemplo 1. Colapso del mercado inmobiliario. En Estados Unidos, la expansión crediticia y las bajas tasas de interés fomentaron un auge insostenible en el mercado inmobiliario. Cuando la burbuja estalló, condujo a una recesión global que afectó a miles de millones de personas. Este ciclo de auge y recesión es un ejemplo directo de la teoría mengeriana aplicada a la economía moderna, donde la manipulación de las tasas de interés y la expansión del crédito distorsionan los precios del capital y llevan a malas inversiones. Ejemplo 2. Políticas de rescate bancario. Las políticas de rescate bancario implementadas durante la crisis fueron criticadas desde la perspectiva austríaca por perpetuar las malas inversiones y evitar la necesaria reestructuración del capital. Esto refleja la visión de Menger sobre la importancia de dejar que los mercados ajusten los desequilibrios sin intervención gubernamental excesiva, un principio que sigue siendo debatido en la política económica contemporánea. B. Economía de compartición, sharing economy. La economía de compartición es otro ejemplo de cómo el pensamiento mengeriano se aplica en la práctica en el siglo XXI. Ejemplo 1. Uber y la optimización del transporte. Uber ha transformado la industria del transporte al permitir a los individuos ofrecer sus propios vehículos como un servicio de transporte. Los precios de los viajes en Uber se determinan dinámicamente según la oferta y la demanda en tiempo real, un reflejo directo de la teoría del valor subjetivo de Menger. Los usuarios valoran el servicio basado en la conveniencia y la disponibilidad inmediata, lo que muestra cómo la percepción subjetiva del valor puede dar forma a mercados enteros. Ejemplo 2. Airbnb y la maximización del espacio. Airbnb permite a las personas alquilar sus hogares o habitaciones a viajeros de todo el mundo, creando un mercado donde los precios se basan en la percepción subjetiva de la comodidad, la ubicación y la experiencia del alojamiento. Este modelo de negocio se alinea con la idea mengeriana de que el valor no es intrínseco, sino que se crea a través de la interacción entre oferta y demanda, donde las preferencias individuales juegan un papel crucial. C. Inflación y política monetaria en el siglo XXI. La inflación y la política monetaria siguen siendo áreas donde el pensamiento de Menger mantiene su relevancia, especialmente en la crítica de las políticas monetarias expansivas. Ejemplo 1. Hiperinflación en Venezuela. Venezuela ha experimentado una hiperinflación devastadora debido a la expansión descontrolada de la oferta monetaria por parte del gobierno. Desde la perspectiva mengeriana, esta situación ilustra cómo la manipulación del dinero por parte del gobierno puede destruir el valor subjetivo del dinero en una economía, llevando a la pérdida de confianza y a la búsqueda de alternativas como las criptomonedas y el dólar estadounidense. Ejemplo 2. Política monetaria no convencional. Las políticas monetarias no convencionales, como la expansión cuantitativa, que, implementada por la Reserva Federal y otros bancos centrales, han sido criticadas por economistas austríacos por distorsionar los mercados financieros y crear burbujas de activos. Según las ideas de Menger, estas intervenciones pueden llevar a una mala asignación de recursos y a ciclos económicos insostenibles, lo que sugiere que las políticas deberían enfocarse en mantener la estabilidad monetaria en lugar de tratar de gestionar activamente la economía a través de la manipulación del dinero. Conclusión. El pensamiento de Carl Menger sigue siendo un pilar fundamental en la economía del siglo XXI, influyendo en una amplia gama de áreas desde la teoría económica hasta la práctica empresarial. Sus ideas sobre el valor subjetivo, la acción individual y la crítica a la intervención gubernamental se han manifestado en nuevas teorías, aplicaciones y desarrollos tecnológicos que continúan moldeando el panorama económico global.
Desde la crisis financiera hasta la economía digital y las criptomonedas, la relevancia del pensamiento mengeriano es evidente en cómo los economistas, emprendedores y formuladores de políticas abordan los desafíos y oportunidades del mundo moderno. La continua vigencia de sus ideas demuestra la profundidad y el alcance de su contribución al pensamiento económico, asegurando su lugar como una de las figuras más influyentes en la historia de la economía. Luis Alfredo Ochoa González. Bachiller en Economía. UNSA, Arequipa, Perú. Poema. Criptocontrol. Menger, en su luz tan clara, deslizó una verdad oculta. Que en los mercados de la era, el Estado, su control enjunta. Dinero surgido en libertad. Sin cadenas, ni grilletes atados. Pero en la sombra de la realidad, el poder estatal fue callado. No mencionó la mano fuerte, que imprime y controla la moneda. El oro ya no es nuestra suerte. Es el papel lo que queda. Sus discípulos, en la senda, evadieron el monopolio fiel del Estado que al mercado emenda. Y al dinero le pone un sello cruel. Ahora en tiempos de criptomonedas, el control parece disperso. Pero el Estado mueve sus piezas, regulando el camino diverso. Las cadenas de bloques cantan. Libertad en el ciberespacio. Mas los gobiernos ya levantan muros que buscan su ocaso. Es verdad que en su silencio, Menger dejó pasar la estela de un control que, sin recelo, a las criptos también se cuela. El poder del Estado se infiltra en cada rincón y esquina. Y aunque la cripto es distinta, el control busca su doctrina. Así el mercado sigue su marcha, bajo el ojo vigilante y frío del Estado que nunca se aparta del control del oro, del papel y del río. En la historia queda marcado que el dinero, en su viaje y canto, no escapa del poder centrado, ni en criptos, ni en oro, ni en banco. Lao. 19 de agosto de 2024. Dedicado a la Escuela de Economía UNSA, Arequipa, Perú.